Hay mucha gente que piensa que para hablar en público es necesario tener algún tipo de talento especial, una especie de carisma, unas habilidades secretas. Tal vez incluso seas tú una de las personas que piensan eso. Pues bien, déjame decirte algo, os equivocáis. Para hablar en público no necesitas ningún talento que no tengas ya. Déjame decírtelo otra vez. Todo el talento que necesitas para hablar en público ya lo tienes, en este momento, en este instante, aquí y ahora. Y además para hacerlo muy bien, para hacerlo con aplomo, con naturalidad, con energía, con convicción. Verás, si eres capaz de contarle tu idea, tu proyecto, tu producto, tu servicio o lo que sea que quieres contar a una persona, entonces eres capaz de contárselo a 1000. No hay ninguna diferencia real. Salvo, tal vez, estarás pensando, tus nervios, la ansiedad o incluso el miedo que te genera el hecho de tener que hablar en público. Por eso, si pudieras controlar esos nervios, si pudieras controlar esa ansiedad, estarías en disposición de aprovechar todas las oportunidades que se te presenten para hablar en público. Y sea lo que sea a lo que te dediques, eso puede ser el punto que marque la diferencia en tu carrera. Porque, verás, la verdadera destreza clave, la verdadera habilidad que marca la diferencia, es tu capacidad para influir en las decisiones de los demás, tu capacidad para influir a tu favor en las decisiones de otras personas. Esa es la habilidad que marca la diferencia entre éxito y fracaso, entre prosperidad y escasez, en tu forma de vida, en la gente con la que te relacionas, incluso en las vidas de tus hijos y en la contribución que hagas al mundo. La capacidad de influir en las decisiones de otros. Y cada vez que tienes que hablar en público, se presenta ante ti una oportunidad, tal vez única, tal vez irrepetible, de influir a tu favor en las decisiones de otros. Y aprovechar esas oportunidades marca la diferencia. Pero eso ya lo sabes, por eso seguramente estás viendo este vídeo. El problema, me dirás, son los nervios. Tu problema tal vez sea el nerviosismo que te provoca el hecho de tener que hablar en público, tal vez incluso sea ansiedad o incluso miedo. Y si es así, escúchame bien, no debes de ninguna manera sentirte inferior o incompetente por eso. Porque eso de ponerse nervioso antes de hablar en público nos pasa a todos, a todo el mundo. Repito, eso le pasa a todo el mundo. Déjame darte un dato. Según un estudio de la Universidad de California, a más del 75% de la población, repito, más del 75% de la población, le da miedo hablar en público. En su versión más extrema, en su versión patológica, el miedo a hablar en público se denomina glosofobia. Y en el ranking de miedos patológicos, la glosofobia ocupa el primer lugar, por encima del miedo a los aviones, del miedo a las arañas e incluso del miedo a la muerte. Por eso el humorista Jerry Seinfeld dijo en una ocasión que en un entierro la mayoría de las personas preferirían estar dentro de la caja antes que tener que dar el discurso fúnebre. Te repito el dato. A más del 75% de la gente le da miedo hablar en público. Por eso, solo con el hecho de levantarte y hablar, ya te estás diferenciando de 3/4 partes de la población. Solo con ser capaz de ponerte en pie y contar lo que tengas que contar, ya estás marcando la diferencia. Por supuesto, superar al 25% restante te costará más trabajo. Esa es gente dura de pelar, y ese es el segmento en el que debes incluirte tú. Pero no te preocupes, porque más adelante te contaré cómo superar también a esos. Pero ahora, en este momento, estamos con el asunto del nerviosismo, con el asunto del control de los nervios. De eso va este curso que estás haciendo en estos momentos. Por cierto, mi nombre es Rafael Camazón y soy muchas cosas. Principalmente me considero vendedor y negociador profesional. Me dedico a eso desde hace más de 30 años. Y además, en los últimos aproximadamente 15 años, me dedico también a impartir cursos, a diseñar e impartir cursos relacionados con mis habilidades profesionales, generalmente en el campo de la venta, de la negociación y otras destrezas paralelas. He impartido e imparto estos cursos en todo tipo de organizaciones, desde empresas muy grandes, en algunos casos de las más grandes de España, empresas pequeñas, pero también en otro tipo de organizaciones como sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas y, como te decía, todo tipo de organizaciones. Por mis cursos, me siento muy orgulloso al decirlo, han pasado miles de alumnos,
todos ellos gente maravillosa. A todos muchas gracias. Y también soy uno de los autores del curso Toma la Palabra. Toma la Palabra es un curso presencial de un día de duración que logra que los asistentes superen de una vez y para siempre su miedo a hablar en público. Y no solo eso, logra que además lo hagan, hablar en público, de manera eficaz, de manera impactante, persuasiva, memorable. Y lo mejor de todo, que se diviertan haciéndolo. Por eso, déjame decirte una cosa. Uno puede ser muy tímido y aún así dedicarse profesionalmente a esto de hablar en público. Verás, sé de lo que hablo, porque yo soy muy tímido. Y fíjate bien, no he dicho que era muy tímido, he dicho que soy muy tímido. Y a pesar de eso, el hecho de tener que hablar en público no me genera la menor dificultad. Tengo mis trucos, tengo mis secretos, que te los voy a contar en este curso. Este curso está extraído, es un breve capítulo del curso del que te he hablado hace un minuto, Toma la Palabra. A lo largo de este curso express te contaré más cosas sobre Toma la Palabra. Pero ahora vamos ya con esas 7 claves para controlar los nervios al hablar en público. Vamos con la primera. La primera clave. Lo primero que debes saber es que esos nervios que sientes antes de tener que hablar en público, en realidad son buenos, en realidad trabajan para ti. Verás, los profesionales de la salud pública distinguen entre 2 tipos de estrés. El estrés, como sabes, es la respuesta que da el organismo ante una situación de peligro o de amenaza. Pues bien, hay 2 tipos. Por un lado está el estrés negativo, el estrés malo. A este técnicamente se le denomina distrés. El distrés es una sensación de fuerte malestar. Es una sensación que provoca un fuerte malestar e incluso puede llegar a bloquearte, puede llegar a paralizarte y a impedirte realizar la acción. El distrés, si se mantiene durante periodos de tiempo prolongados, de hecho puede tener consecuencias muy negativas sobre la salud de quien lo padece. Pero existe un segundo tipo de estrés, existe un estrés positivo, técnicamente denominado eustrés. El eustrés es esa especie de hormigueo, es esa sensación de mariposas en el estómago que sentimos ante un reto importante, pero que nos consideramos capacitados para superar. Por ejemplo, ante un examen que llevamos bien preparado, o ante una cita con una persona que nos gusta mucho. Son esas mariposas en el estómago. Están provocadas por una serie de hormonas, cortisol y otras, que se segregan en el torrente sanguíneo y que funcionan como una especie de combustible. Como una especie de combustible de alto octanaje que nos activa. Nos activa tanto física como mentalmente. Muchos actores, cantantes y artistas de todo tipo afirman que después de muchos años de experiencia cara al público, antes de una actuación, siguen sintiendo esas mariposas en el estómago. Y humildemente, yo también las siento antes de una presentación importante, y he dado muchas, o bien antes de una clase ante un grupo nuevo de alumnos, y he dado muchas clases, sigo sintiendo ese hormigueo. Y, a su manera, es una sensación estupenda. Claro, supongo que en estos momentos, tu reacción frente al hecho de tener que hablar en público es más bien de distrés, de estrés del malo, es de fuerte malestar e incluso de bloqueo. Bien, eso tienes que aprender a manejarlo. Eso tienes que aprender a manejarlo porque, como te decía, puede incluso tener consecuencias negativas sobre tu salud. Tienes que aprender a manejar el distrés, pero no te preocupes porque existen técnicas para ello. En el curso Toma la Palabra, del que te hablé antes, experimentamos con 3 de ellas. Trabajamos con 3 técnicas de control del nerviosismo, de control de la ansiedad, en primera persona, de manera vivencial, para que los asistentes salgan de ellas ya incorporadas. Son técnicas rápidas, individuales y que pueden utilizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Además funcionan de manera casi instantánea, una vez que aprendes a manejarlas. Además te proporcionamos un material bastante completo para que, si lo deseas, profundices posteriormente en nuevas y más complejas técnicas de relajación que te serán útiles, no solo para hablar en público, sino en todos los aspectos de tu vida. Su utilidad está fuera de toda discusión. Como te decía, esto lo vemos en el curso Toma la Palabra. En esta clave lo que estábamos hablando era de que esos nervios son buenos. Por eso no es buena idea eliminarlos por completo, mediante el uso de algún tipo de fármaco o de algún tipo de ayuda química, del tipo que sea. Es bueno sentir ese hormigueo. ¿Por qué? Porque esas hormonas que te activan te permiten transmitir tu mensaje con emoción, con energía, con vitalidad.
Existe lo que se denomina zona de óptimo rendimiento, en la que eres capaz de operar al máximo nivel. Esa zona de óptimo rendimiento está por debajo del distrés, claro está, pero está por encima de la relajación completa. En el punto de la relajación completa, lo que transmites es más bien apatía, es más bien incluso aburrimiento. Y eso es algo que no quieres transmitir a tu audiencia. Necesitas energía, dinamismo, vitalidad, emoción. Todo eso te lo proporciona el eustrés positivo, el eustrés del bueno. Debes aprender a reducir los niveles de ansiedad, debes aprender a reducir el nerviosismo, pero no a eliminarlo del todo. Debes mantenerte en la zona de óptimo rendimiento. Y reducir el nerviosismo es mucho más fácil que eliminarlo por completo. Y además más útil. Bien, esta es la primera clave. La segunda clave es la siguiente. La audiencia, tu audiencia, desea tu éxito. La audiencia va contigo. Tu audiencia desea que triunfes y que te vaya bien. Este punto es tan importante que una vez que lo aceptas y lo comprendes plenamente, cambia para siempre tu relación con el hecho de tener que hablar en público. Deja de ser un problema para ti. Lo que más nos preocupa de tener que hablar en público es el miedo que nos da ser juzgados por los demás. Pensamos que están juzgándonos, que están evaluándonos y que además lo están haciendo con dureza y de modo implacable. Están pendientes de nuestros gestos y de nuestros errores. Y claro, como es lógico, eso nos asusta. Lo que ocurre es que es falso, es que no pasa eso, todo lo contrario. Tu audiencia desea tu éxito. Piensa en tu propia reacción cuando estás escuchando a alguien hacer una presentación o hablar en público. No estás pendiente de cada uno de sus errores y si comete alguno, se lo perdonas, lo minimizas o incluso lo ignoras. ¿Por qué? Por empatía. Por empatía. Empatía es esa capacidad que tenemos las personas de ponernos en el lugar de otra gente. Y es la gran intermediaria en todas las relaciones sociales. En español tenemos la expresión vergüenza ajena, que es ese malestar que sentimos cuando vemos a alguien ponerse en ridículo. En México tiene una expresión muy parecida, pena ajena. E incluso en alemán se dice, permíteme que consulte las notas, Fremdschämen. El Fremdschämen es la vergüenza ajena, el malestar que nos provoca ver a alguien ponerse en ridículo. Es una sensación negativa que no nos gusta y como no somos tontos, que preferimos evitar. Por eso, cuando escuchamos a alguien hablar en público, no le juzgamos con dureza, todo lo contrario, le juzgamos con benevolencia, con comprensión, con solidaridad. Recuerda lo que dijimos antes, casi 3/4 partes de la población temen hablar en público. Por eso, una vez que te levantes y te pongas a hablar, de entrada, ya cuentas con su respeto. Ya saben por lo que estás pasando, saben que eso que estás haciendo es difícil y que ellos tal vez no serían capaces. Por eso te están juzgando con respeto, con comprensión, si me permites, con cariño y hasta con solidaridad. Ya cuentas con ello de entrada, solo por el hecho de levantarte y hablar. No pierdas el tiempo preocupándote por que si te tiembla un poquito la voz vas a causar mala imagen, o si te tiembla un poquito el pulso porque estás de los nervios, vas a causar una imagen desastrosa. Ni se dan cuenta. Y si se dan cuenta, mejor para ti, porque trabaja a tu favor también. Cuentas con su benevolencia, cuentas con su comprensión y cuentas con su respeto. Lo que nos lleva al tercer punto clave. Vamos a por él. Y vamos ya con la cuarta clave. Uy, perdón, qué tonto. Quise decir la tercera clave. La tercera clave consiste en ignorar los pequeños fallos. Ya ves que no pasa nada. Yo me he equivocado y tú sigues ahí. No te has ido a ningún sitio. No tiene ningún sentido que te obsesiones con lograr la perfección. No lo vas a lograr nunca, ni tú ni nadie. Si hay algo que sabes con total certeza antes de una presentación, es que te vas a equivocar, es que vas a cometer errores, es que vas a titubear buscando una palabra concreta, o vas a tartamudear un poco de vez en cuando, o vas a incurrir en algún lapsus lingüe. Todo eso va a ocurrir con toda seguridad. ¿Y sabes qué? A nadie le importa. De modo que no subrayes los pequeños errores, no les des importancia, porque para los demás no la tienen. Cuando cometas un pequeño error, emite una breve disculpa
y continúa adelante. Mucho mejor si esa disculpa la emites con una breve sonrisa. ¿Por qué? Hay un refrán oriental que dice: sonríe y el mundo sonreirá contigo. Y resulta que ese refrán encierra una profunda verdad neurológica. Se debe a las neuronas espejo. Las neuronas espejo, que son unas estructuras neuronales descubiertas en 1996, son las responsables de que imitemos ciertos comportamientos o ciertos actos que vemos hacer a otras personas. Por ejemplo, son las responsables de que si yo te veo sonreír, en un acto reflejo te devuelva la sonrisa. De modo que sonríe y el mundo sonreirá contigo. Sonríe y tu audiencia sonreirá contigo. Pero espera un momento, me parece que te oigo pensar. ¿Qué pasa si el error que cometo no es de los pequeños? ¿Qué pasa si cometo un error de los gordos? Un error de los buenos. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien de tu audiencia te señala entre carcajadas que llevas la bragueta abierta? O si, dirigiéndote a una chica del auditorio, le dices escote cuando querías decirle escucha. Ambas cosas me ha pasado, las dos. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a reír, inevitablemente. ¿Y qué debes hacer tú? Reírte tú también, reírte con ellos. La diferencia es muy importante, porque al reírte tú también ya no se ríen de ti, se ríen contigo. Al reírte tú también les estás haciendo ver que no te sientes mal por lo que ha ocurrido y les evitas el incómodo sentimiento de vergüenza ajena del que ya hablamos antes. A todos nos encanta la gente que nos hace reír, porque la risa, amigos, es un regalo de los dioses. De modo que si se produce una de estas ocasiones de manera involuntaria durante tu presentación, únete a la fiesta y ríete con ellos. Habrás convertido algo que podría ser un momento ridículo en un momento de sana diversión, en un momento de breve pero espléndida felicidad. Ríete con ellos y únete a la fiesta. No temas equivocarte. Sonríe o ríete y continúa. Te van a adorar. Y ahora que ya sabes el modo benevolente en que tu audiencia te está juzgando y que ya no te preocupa hacer el ridículo, porque sabe que no lo vas a hacer, no vas a hacer el ridículo, vamos con el otro gran temor de la gente que teme hablar en público. El miedo a quedarse en blanco. Comprendo muy bien ese miedo, porque yo mismo lo he sentido. Cuando empecé a dar clases tenía un miedo horrible a quedarme de repente en medio del aula sin saber qué decir a continuación. ¿Y sabes qué? Nunca me ha pasado. Nunca me ha ocurrido semejante cosa. Porque resulta que la solución no puede ser más fácil, no puede ser más sencillo. Consiste en llevar tus notas a mano y consultarlas si es necesario. Tan simple como eso. Por supuesto, no se trata de que leas en voz alta toda tu intervención. Eso supondría un horrible castigo para tu audiencia. Pero echar un breve vistazo de vez en cuando a tus notas no supone ningún problema para nadie. Es tan sencillo como eso. Si en un momento dado te quedas en blanco, si en un momento dado te quedas sin saber qué decir a continuación, mira tus notas, ve dónde estabas, ves qué es lo que sigue y continúas adelante, sin más importancia. Además, el hecho de llevar contigo tus notas, de saber que puedes recurrir a ellas en caso necesario, ya ayuda a calmar tu ansiedad, ya reduce tu ansiedad. Es algo parecido a lo que ocurre con algunos estudiantes cuando hacen una chuleta para un examen. Al hacer la chuleta, al preparar la chuleta, memorizan los conceptos en cuestión. Y al saber que la llevan durante el examen y que pueden recurrir a ella en caso necesario, resulta que se les va la ansiedad, se les va el nerviosismo y funcionan en la zona de óptimo rendimiento, pudiendo dar la respuesta correcta que aprendieron mientras hacían la chuleta. No digo que eso me haya pasado a mí. Bueno, sí, en realidad sí que me ha pasado a mí. Y recuerda, tu presentación no es un examen, de modo que no te tienes que preocupar por ocultar tus chuletas o mirarlas con disimulo. ¿Ya lo ves? Todos son ventajas. Como te decía antes, una de las cosas peores que le puedes hacer a tu audiencia es leerles entera tu intervención. No solamente es aburridísimo, sino que además será percibido como una falta de respeto y perderás esa solidaridad que tenías gratis de manera previa. Y algo casi tan malo como leer entera tu presentación
es recitarla de memoria palabra por palabra. Aprender, memorizar íntegramente una presentación y recitarla después es algo que no se debe hacer. Y no debe hacerse por tres motivos muy importantes. El primero de todos es que al depender de tu memorización, en realidad lo que haces es incrementar tu nerviosismo, incrementar tu ansiedad, no reducirla. Porque siempre temerás, siempre tendrás miedo de olvidar cualquier cosa, una simple palabra, y con ello perder el hilo de la presentación entera. En segundo lugar, no debes memorizar íntegramente tu intervención, porque en caso de que se produzca una interrupción, y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, entonces te será muy difícil volver a retomar tu presentación en el punto y en el tono donde la dejaste, incluso aunque lleves tus notas y aunque las consultes. Y el tercer motivo, y más importante de todo, es que cuando recitas un texto, cuando lo recitas de memoria, salvo que seas un excelente actor o una excelente actriz, cuando recitas un texto de memoria, dejas de comunicarte con espontaneidad, con naturalidad y con fluidez con tu audiencia. Y sin esto, enseguida perderás su atención y enseguida perderás su interés. Así que no te esfuerces demasiado en memorizar íntegramente tu intervención o tu presentación o tu charla. Es mucho mejor que a la hora de diseñarla le dotes de una estructura interna, una estructura lineal, lógica y coherente. Esto se hace a la hora de diseñarla, de prepararla. El modo de dotar a tu intervención de una estructura interna es algo que escapa a los objetivos de este curso. Y es algo que se analiza y se trabaja en detalle en el curso Toma la Palabra. Dotar a tu presentación de una estructura coherente no solo facilita a tu audiencia que la siga y que la comprenda y que la recuerde después, sino que además a ti te evita el tener que memorizarla punto por punto. Puedes simplemente consultar tus notas en un momento determinado, ves en qué punto de la presentación estás y continúas, porque la presentación, la estructura que le has dotado a la presentación, trabaja para ti. No necesitas memorizar todo, sino simplemente una serie de ideas clave. De todas formas, insisto, no memorices entera tu presentación, pero sí hay algo que te recomiendo seriamente que memorices, y esto sí, palabra por palabra, y es tu apertura. Las primeras líneas, las primeras frases de tu intervención, debes memorizarlas, debes ensayarlas y debes llevarlas bien preparadas. Junto con el cierre, la apertura es una de las partes más importantes de tu presentación. Con la apertura tienes que captar la atención y despertar el interés de tu audiencia por lo que vas a decir a continuación, por eso es tan importante. Y por este motivo debes prepararla cuidadosamente. Una vez más, en el curso Toma la Palabra, hablamos largo y tendido y trabajamos en primera persona en cómo se deben preparar y cuáles son los trucos para preparar buenas aperturas, aperturas impactantes, aperturas que despierten el interés de la audiencia y que deseen escuchar qué viene a continuación. Eso, como te decía, lo estudiamos, lo trabajamos en Toma la Palabra. Aquí estamos hablando del nerviosismo, de la ansiedad y de las claves para controlarla. Y esta es una de las buenas. Memoriza las primeras líneas de tu intervención. Por lo general, los momentos en los que sentimos la máxima ansiedad, el máximo nerviosismo en una presentación, son los primeros instantes de la misma. Por eso es muy útil llevarlos bien aprendidos, bien interiorizados, de tal manera que puedas lanzarlos, digamos, en piloto automático, sin tener que pensar en ellos, de manera automática, de manera refleja. Una vez que ya has empezado a hablar, las cosas empiezan a fluir más sencillamente, con mayor naturalidad. Todo es mucho más fácil que esas primeras palabras. Por eso, aunque te recomiendo no memorices tu intervención, también te recomiendo, no obstante, memoriza las primeras frases, memoriza las primeras palabras. Esos instantes primeros pueden ser terribles. Es el momento de máxima ansiedad, de máximo nerviosismo y donde es más fácil sentir un bloqueo. Es ese momento en el que entiendes lo que decía Jerry Seinfeld, de la gente que preferiría estar dentro de la caja. Y este es el consejo, simplemente memoriza las primeras frases y deja que lo demás fluya de manera natural a continuación. Te sirve para relajar la máxima tensión, la máxima ansiedad, el máximo nerviosismo de los primeros minutos mediante la automatización de gestos. Está comprobado que en situaciones de tensión los gestos automáticos, los gestos que se han logrado automatizar, sirven para rebajar la ansiedad y el nerviosismo. Es así, por ejemplo, como se entrenan los cuerpos de élite de las fuerzas armadas, automatizando las respuestas que deben dar en situaciones de combate. De modo que memoriza tus primeras frases,
tu apertura, que has preparado muy bien, y deja que sea ella, la apertura, la que haga el trabajo por ti. Eso lo lanzas de manera automática, en piloto automático. Pasados unos minutos, tu ansiedad baja y ya puedes empezar a hacer tu presentación de manera natural y de manera mucho más relajada. Funciona así, créeme, te lo prometo. Bien, en esta sexta clave vamos a hablar de lenguaje corporal. Y cuando hablamos de lenguaje corporal en las presentaciones, es simplemente imposible exagerar su importancia. Todo lo que se diga es poco. El lenguaje corporal es una forma de comunicación involuntaria e inconsciente. Son los mensajes que emitimos con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestros gestos, de manera involuntaria, insisto. Y que además son interpretados, son recibidos e interpretados por nuestra audiencia del mismo modo, es decir, involuntario e inconsciente. Normalmente el lenguaje corporal es una proyección hacia el exterior de un estado de ánimo interior. Te lo explicaré con un ejemplo que seguro te resulta familiar. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos inseguros, por ejemplo, cuando tenemos que hablar en público, lo normal es que emitamos esos gestos, ese nerviosismo hacia el exterior mediante nuestro lenguaje corporal. Hacemos gestos de invisibilidad. Queremos hacernos invisibles, hacernos pequeñitos. Así que nos encogemos, creamos barreras que nos protegen del mundo amenazante exterior. Evitamos el contacto visual, no fijamos la mirada en la gente, bajamos el tono de voz y hablamos muy despacito. Todos esos gestos transmiten nuestro nerviosismo, nuestro temor, nuestra inseguridad, y así son percibidos por la audiencia. No sé si has observado, por ejemplo, en alguna fiesta, como las personas muy tímidas sujetan la copa con las dos manos. Tanto pesa esa copa que va. Es una barrera que crean para protegerse del amenazante mundo exterior. Los gestos de barrera podemos hacerlos de manera directa, cruzando los brazos, o de manera indirecta, llevándonos la mano al puño de la camisa o a los gemelos, o sujetando, como te decía, la copa con las dos manos. Pero en todo caso lo que proyecta es un estado anímico de inseguridad, de miedo, de temor. Lo que ocurre, y esto es muy curioso, es que del mismo modo que funciona de dentro hacia afuera, funciona también al revés, de fuera hacia adentro. Verás, vamos a hacer un pequeño experimento, un pequeño ejercicio. Cuando estás bien, cuando estás alegre, sonríes. Esto es automático. Pero ¿qué ocurre si estás mal, si no estás bien, si no estás alegre y sonríes de forma voluntaria, de forma deliberada? Pues ocurre que te vas a empezar a encontrar mejor. Podemos hacer la prueba ahora mismo. Cierra los ojos, relájate un poquito, respira profundamente y empieza a sonreír. Sonríe, sonríe, sonríe fuerte, sonríe hasta hacer muecas. Fuerza una sonrisa. De repente, de alguna manera, empiezas a encontrarte mejor. Es muy curioso, pero funciona así. Como te decía, es imposible exagerar la importancia que tiene el lenguaje corporal a la hora de transmitir al público tus ideas. Por eso, en el curso Toma la Palabra, dedicamos un espacio muy importante a este asunto. Al control de tus movimientos, control de tus gestos con las manos, con los brazos, con el rostro. También a interpretar los gestos de tu audiencia, que significan los distintos movimientos que pueden hacer, y no solo eso, también trabajamos aspectos vocales, aspectos como el tono, la velocidad, el volumen de tu voz, el énfasis, las pausas, etc. Todo lo que no es estrictamente el mensaje verbal que tienes que lanzar es el lenguaje corporal, es el lenguaje no verbal, y lo trabajamos de manera muy profunda en Toma la Palabra. Pero bien, aquí estamos hablando del control de los nervios, del control de la ansiedad y del uso del lenguaje corporal para controlar tus nervios. Como te decía, esta es una prolongación de la clave anterior. Si recuerdas, te dije, memoriza tu apertura, memoriza las primeras líneas de tu intervención. De este modo, las puedes lanzar en piloto automático. Y al lanzarlas en piloto automático no tienes que concentrarte en qué decir, sino en cómo, que como sabes es más importante aún, en cómo lo vas a decir. Bien, haz lo contrario de lo que harías por instinto cuando estás muy nervioso o cuando estás muy seguro. En lugar de hacerte invisible, hazte bien visible. Eres bien visible, eres el centro de atención en ese instante. Te están mirando, quieras o no.
Por lo tanto, explótalo. Saca pecho. Haz gestos de apertura. No de barrera, sino de apertura. Muestra tus palmas a la audiencia. Fija con ellos el contacto visual. No vagues la mirada por la sala. Busca un contacto visual adecuado con tu audiencia. Controla los tonos de voz y los volúmenes de voz. No tienes que pensar lo que estás diciendo porque eso lo has preparado. Concéntrate solo en cómo lo estás diciendo, con tu cuerpo y con tu garganta. Como en el ejercicio de la sonrisa, aunque estés nerviosa, aunque estés nervioso, al transmitir esos gestos de seguridad, esos gestos de aplomo, esos gestos de poder, de una manera extraña, de una manera curiosa, empiezas a sentirte así. Empiezas a sentirse con menos nervios, con menos inseguridad, y empiezas a sentir que controlas la situación. Funciona así, te lo prometo. Es un ejercicio que debes dominar para ponerte en ese nivel superior, en ese 25% restante de personas a las que no les da miedo hablar en público. El control de tu lenguaje corporal. Memoriza tu intervención y aprovecha esa libertad mental para controlar tu lenguaje corporal, para transmitir a tu audiencia gestos positivos y que hagan que tu mensaje sea perfectamente recibido, perfectamente comprendido y recordado para siempre. Bien, y vamos ya con la séptima y última clave, y además con mucho la más importante. Ensaya, ensaya y ensaya. Ensaya, prepara muy bien tu presentación y ensáyala tantas veces como puedas. Los boxeadores tienen un dicho. Los boxeadores del mundo del boxeo hay un refrán que dice que cuanto más sudes en el gimnasio, menos sangras en el ring. Bien, pues del mismo modo, cuanto más sudes preparando tu presentación, menos sufrirás cuando estés bajo los focos. Ensaya, ensaya y ensaya. Ensaya ante el espejo, obsérvate. Deja que fluya el mensaje que quieres transmitir. Ensaya ante tu cámara de vídeo, grábate. Hazlo una y otra vez, cuantas más veces mejor. No te asustes la primera vez que te veas. A nadie le gusta su imagen en vídeo la primera vez que se ve. Pero hazlo varias veces. Corrige tus gestos, mejora tu lenguaje corporal, elimina algunos tics que descubrirás. Ensaya ante tu pareja, pídele que te haga comentarios, que te haga sugerencias, que te haga aportaciones, acepta y agradece sus críticas, pero ensaya, ensaya y ensaya. No te lo puedo decir más claro ni más veces. Cuanto más ensayes, mejor va a salir. Verás, en mis procesos como entrenador de presentaciones, he visto cómo profesionales con graves problemas de nerviosismo al inicio del entrenamiento, acababan el mismo realizando unas presentaciones excelentes. Les he visto mejorar tanto que parecía un milagro. Y lo he visto ocurrir una y otra vez. Y no era ningún milagro. Era el fruto de su trabajo, era el fruto de su sudor, era el fruto de su esfuerzo y de su ilusión. Ensaya, ensaya y ensaya. Esto es lo mejor que te puedo decir. Esto es lo mejor que nadie puede decirte. Bien, ya estamos acabando, ya estamos concluyendo este curso express. Enhorabuena, por cierto, por haber llegado hasta aquí. Si aceptas y aplicas las 7 claves que hemos visto a lo largo del curso, puedo asegurarte que el nerviosismo que sientes ante el reto de tener que hablar en público, disminuirá de modo muy notable. No creo que desaparezca del todo, eso nunca va a ocurrir, pero ya vimos que tampoco era necesario. De hecho, ya vimos que era incluso conveniente mantener cierto grado de nerviosismo. Bien, con lo que has visto aquí serás capaz de levantarte y hablar. Serás capaz de levantarte y contarle a la gente lo que le quieres contar. Y solo con eso ya marcas la diferencia con 3/4 partes de la población. Solo con ser capaz de levantarte y decírselo. Ya te sitúas en el escalón superior, en el 25% de gente especial. Pero recordarás que te prometí que también te iba a contar cómo superar también a esos, cómo superar también a ese 25% restante, cómo situarte, cómo colocarte en lo alto de la escalera, en el escalón de los grandes, en el escalón de lo más grande. Bien, pues te voy a dar una buena noticia, y es que para eso
también para eso. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. Así es, todos los recursos que necesitas para situarte en el escalón superior, ya los tienes. Lo único que tienes que hacer es ponerlos a trabajar para ti. Es algo así como alinear las ruedas de un coche. Cuando un coche tiene las ruedas mal alineadas, hay problemas. El coche hace mucho ruido, gasta mucho combustible, anda menos, camina más despacio, va todo mal. La solución es simple, es alinear las ruedas, hacer el paralelo. A partir de ese momento el coche anda más, gasta menos, las ruedas se desgastan menos, todo va mucho mejor. No había que tirar el coche, no había que comprar un coche nuevo, había que alinear todas las ruedas en la misma dirección. Y eso es lo que tienes que hacer con los recursos de los que ya dispones, de los que dispones en este mismo momento. Alinearlos y ponerlos a trabajar para ti. Y eso es lo que descubrirás en el curso Toma la Palabra. No solo serás capaz de levantarte y hablar, también serás capaz de hacerlo de forma brillante, de forma distinta. Serás capaz de convencer, de persuadir, de seducir, de conquistar. ¿Y cómo logramos eso? Te preguntarás. Pues bien, lo logramos a través de un sistema docente denominado CPL. CPL, que significa lo siguiente. C es de cognitivo. Es un sistema cognitivo. Es un sistema que se basa en que seas capaz de comprender todos los mecanismos mentales que se ponen en marcha cuando tienes que hablar en público, tanto en tu interior como en el interior de las mentes de tu audiencia. Comprender los procesos te ayuda a controlarlos, como demuestran las terapias basadas precisamente en la psicología cognitiva. Comprender los mecanismos, comprender qué está ocurriendo, comprender que no eres un bicho raro, simplemente eres un ser humano, y eso que está pasando es normal, te ayuda a, por un lado, a librarte de las actitudes negativas que puedan estar asociadas a dicha acción, y por otro lado, te ayuda también a tomar el control sobre dicho proceso. La P es de progresivo, es decir, con avances graduales, paulatinos, sin grandes esfuerzos ni saltos al vacío. Es algo así como ascender una colina, como subir una colina. No importa lo alta que sea la colina, puede ser altísima, pero el esfuerzo siempre es el mismo porque la pendiente es suave y constante. Nunca tienes una sensación de estar realizando un esfuerzo enorme, un esfuerzo desproporcionado, es más bien un agradable paseo, pero de repente, en algún momento del curso, descubres que estás en la cima y desde allí puedes ver perfectamente lo que hay al otro lado. Y lo que hay al otro lado es un paisaje increíble, ya te lo adelanto. Y por último la L de CPL, que significa lúdico. Es decir, se trata de que todo este proceso de descubrimiento, todo este proceso de aprendizaje tenga lugar, se desarrolle en un entorno lúdico, en un entorno divertido, amistoso, estimulante. De lo que se trata es de que esa ascensión a la colina tenga lugar entre risas, de una manera alegre y divertida, acompañado de un grupo de amigos y pasándolo muy bien. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque así es como mejor se aprende. Acompañado de un grupo de amigos, de un pequeño grupo de amigos, por cierto, y esto es importante. Solamente 10 personas. El curso Toma la Palabra está diseñado para que asistan a él 10 personas, ni una más ni una menos. Solamente 10 personas tendrán la oportunidad de subir esa colina. ¿Quieres que te cuente más cosas sobre el curso Toma la Palabra? Cosas como, por ejemplo, cuándo es la próxima convocatoria, dónde va a tener lugar, cuál es el programa completo del curso, por supuesto, cuánto cuesta. Pues bien, pulsa el botón que tienes que tener por algún lado de la página desde donde has visto este curso express y te haré llegar con mucho gusto toda la información que necesitas. Y si no, como no sé desde qué plataforma has visto este vídeo, escribe un correo a mi email personal que es, por aquí lo pondrá, rafa@academiapragmatica.com, rafa@academiapragmatica.com, y con mucho gusto te haré llegar toda la información que necesitas. Te diré lo que ocurre en Toma la Palabra gracias al sistema CPL. En algún momento del curso, un momento que es distinto para cada asistente, verás que ya has llegado a lo alto de la colina.
Es un momento diferente para cada asistente, puesto que la propia colina que cada uno debe ascender también es diferente. Pero en algún momento llegarás arriba, en algún momento estarás en la cumbre de la colina y hablar en público no solo habrá dejado de ser un problema para ti, sino de hecho se habrá convertido en una fortaleza, en una de tus mayores destrezas y más rentables. En ese momento comprenderás que hablar en público, ser capaz de hablar en público y ser capaz de hacerlo bien, es, de hecho, una forma de poder, y de las buenas. Claro que hay quien dice que no le gusta el poder, pero quienes dicen eso es porque no han estado ni siquiera cerca de ejercerlo. Venga, escríbeme, pulsa ese botón, escríbeme un correo, porque tengo un montón de cosas interesantes que contarte. Espero con impaciencia tu mensaje. Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.